Bien, a continuación daremos orientaciones para desarrollar la tarea correspondiente a la semana 11 de Aprendo en Casa en el área de matemática. Bien, la página 27, en la ficha 2, dice lo siguiente: albergamos perros sin hogar. Bueno, siendo esta la situación, dice que una asociación protectora de animales acondiciona una casa para albergar a todos los perros que encuentra abandonados en la calle. La asociación tiene dificultad para darla en adopción a perros adultos. Para proveerla, da a conocer el consumo de alimentos de los perros, buscando sensibilizar al público, ya sea para que adopten o donen alimentos. Se sabe que en el albergue hay 16 perros adultos y cada uno de ellos consume 2 bolsas de alimentos durante un mes. Ante ello, plantean las siguientes interrogantes. ¿Cuántas bolsas se necesita para alimentar a 16 perros durante un mes? Número 2. ¿Qué relación encuentras entre la cantidad de perros y la cantidad de bolsas de alimento? 3. Si llegan 4 perros adultos más al albergue, ¿cuántas bolsas de alimento se necesitarán a partir de este mes? Bien, esas son las preguntas que tenemos que resolverlas en las páginas siguientes. Pasamos a la página 28 y empezamos a resolver la primera. Dice: ¿de qué trata la situación propuesta? Bueno, con sus palabras tendrán que responder de qué trata el problema. Ante ello, incluso podrían relacionarlas con las preguntas que plantea al final la situación. Número 2. Dice: ¿son útiles los datos proporcionados? ¿Por qué? Bueno, entonces tenemos que analizar los datos que nos proporciona el problema y darnos cuenta si son o no útiles. Tercera, ¿qué magnitudes intervienen en el problema? Bueno, cuando hablan de magnitudes se refieren pues a las cantidades, ¿no? Y hay dos datos que están en el problema en función a cantidades. ¿Cuáles son? Uno, la cantidad de perros, ¿cierto? La cantidad de perros. Y la otra vendría a ser la cantidad de alimentos, ¿no es cierto? Es lo que tendrían que completar ahí. Pasamos a la número 4. La cantidad de perros. Si la cantidad de perros aumenta, ¿qué se debe hacer para que no falte alimentos? Bueno, para que no falte alimentos, en todo caso, habría que aumentar o disminuir los alimentos. Es lo que responden a esa pregunta. Vamos a la número 5. Cuando dos magnitudes relacionadas entre sí aumentan en la misma proporción, se dice que estas magnitudes son... Hay dos tipos de magnitudes: directamente proporcionales e inversamente proporcionales. ¿Cuándo son directamente proporcionales? Cuando una cantidad y la otra, ambas aumentan de manera proporcional. Y en este caso dice, cuando dos magnitudes relacionadas entre sí aumentan en la misma proporción, entonces hace referencia a las magnitudes que son directamente proporcionales. Entonces, que son directamente proporcionales. Bien, vamos a la siguiente. Dice: describe el procedimiento que seguirías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Bueno, como trata de cantidad de alimentos y cantidad de perros, podemos organizar en una tabla, ¿no? Eso sería un primer paso, ¿no? Segundo paso sería establecer pues las relaciones, ¿no? Las relaciones de proporcionalidad. ¿En qué consiste? ¿Qué pasa si en un caso aumenta, el otro dato consecuente aumenta o disminuye, ¿no? O sea, ¿en qué proporción aumenta o disminuye? ¿En la mitad, en doble, en triple? No sé, eso es lo que habría que hacer en ese segundo momento. Y en el tercero precisamente es eso, ¿no? Utilizar esas proporciones, pero ya como operaciones matemáticas, ¿no? Es lo que correspondería ahí, ¿no?
Y vamos a la número 2. Dice, ¿cuáles de estas estrategias te servirán para organizar mejor los datos? Justifica tu respuesta. En esta parte, cuando expliqué, ya di una idea de cuál es el que debemos organizar, nos va a servir para organizar los datos de esta situación problemática. Entonces, entre estos tres está la respuesta correcta, no hay problema, y está fácil darse cuenta, ¿ya? Eso es lo que tendría que escribir, ¿no? Diagrama de, ya, o uno de los tres diagramas es necesariamente, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente. Número 1. Dice, ¿no? Ejecutamos el plan. A ver, veamos. Dice, completa la tabla y establece la relación entre la cantidad de perros y la cantidad de bolsas de alimento. Bueno, como vemos, esta tablita, también ahí está, ya apareció la estrategia, ¿ves? Dice que cantidad de perros, ¿no? Cantidad de alimentos en bolsas. Para 2 perros serían 4 bolsas, ¿no? En un mes. Entonces, hay una relación de doble, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que para 4 perros sería 8 bolsas, ¿no? Y así completaría todo esto, ¿no? Para 6 perros, 12 bolsas, ¿no? En un mes. Completo todo esto y de acuerdo a esto ya me puede permitir incluso resolver algunos problemas, como la siguiente. ¿Cuántas bolsas de alimentos se necesitan para 16 perros? Como que aquí va a estar la respuesta, ¿no? Entonces es lo que habría que escribir acá. Vamos a la número 3. Dice, vamos a establecer una relación numérica de las magnitudes. Para ello, ¿qué operación plantearías entre ambas magnitudes? Escribe la relación de proporcionalidad, ¿no? Entonces, yo voy a agarrar, por ejemplo, acá. Recordemos que acá para 2 es 4, para 4 es 8, para 6 sería 12, ¿no? Entonces, si yo agarro, por ejemplo, 2 y 4, sería así, 2 sobre 4. Simplifico, esto sería 1/2, ¿no? En el segundo caso también puedo agarrar esto, ¿no? 6 y 12, ¿no? Agarramos 6 y 12 y nos vamos a dar cuenta con 100. 6 y 12, sexta 1, sexta 2, nuevamente me sale 1/2. Entonces, vamos a establecer una relación numérica entre las dos magnitudes. Para ello, ¿qué operación plantearías resolver? ¿O qué magnitudes? ¿No? Entonces, aquí lo que hay que hacer es una división o fracción, una representación como fracción de dichas magnitudes, ¿no? ¿Y cuál es la relación de proporcionalidad? Viene a ser este número, ¿no? 1/2. Entonces acá faltaría responder, ¿no? La relación de proporcionalidad es tanto. Listo. Vamos a la número 4. Dice, la relación que hay entre la cantidad de perros y la cantidad de alimentos o bolsas, ¿no? Permite establecer una proporción. ¿Es una proporción directa? Explica un ejemplo. Bueno, por cada mes se consume ¿cuánto? Se consume no sabemos exactamente cuántas bolsas, ¿no? Pero en el problema inicialmente decía que por cada mes un perro se sabe, dice, ¿no? Que cada uno de ellos consume 2 bolsas de alimento. O sea, por cada mes un perro consume 2 bolsas de alimento. Esto, un perro. Eso es lo que se sabe, ¿no? ¿Ya? Ahora dice, ¿es una proporción directa? Es decir, ¿más perros consumen más alimentos? Si fuera así, es una proporción directa. Y luego usted explica eso con un ejemplo. Vamos a la número 5. Dice, a partir de la relación de proporcionalidad, planteamos el total de alimento para 4 perros más. Bueno, sabemos que hay una cantidad inicial acá, ¿no? Aquí lo que podemos hacer es aumentar 4 perros más. Ya serían 20 perros. Y lo que nos salga acá sería la respuesta acá. Aunque también podemos aplicar proporcionalidad o podemos aplicar regla de 3, ¿no? Entonces, para 20 perros se necesita tantos alimentos. Eso es lo que hay que contestar aquí. Siguiente, reflexionamos, dice, ¿no? ¿De qué otra forma darías respuesta a las preguntas de la situación significativa? Bueno, la otra forma sería, pues, aplicar regla de 3 simple.
Y con ello se puede establecer, ¿no? Los datos, las proporciones y también va a salir la misma respuesta. Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos de la tablita, nosotros sabemos lo siguiente, que para 2 perros se necesita 4 bolsas. Entonces, ¿qué pasaría para, mmm, como dice 4 perros más, sería 20 perros y sería X bolsas, ¿no? Entonces, aplicando regla de 3 también podemos establecer la respuesta, ¿no? A la pregunta. Vamos a la número 2. Dice, suponiendo que el consumo de alimentos se redujera a 1 bolsa por cada perro en un mes, ¿cuántas bolsas se necesitaría para 20 perros en ese mismo periodo? Creo que está fácil responder esto, solo es cuestión de analizar bien, porque dice bien claro, suponiendo que el consumo de alimentos se redujera a 1 bolsa por cada perro, sería el problema está mucho más sencillo. Ya, entonces eso responden también de manera literal porque no hay necesidad de estar haciendo tantas operaciones. Vamos a la siguiente parte que viene a ser la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Dice lo siguiente, a ver, primero, Anita registra, dice, en una tabla la cantidad de botellas de agua que compra y el monto de dinero que pagó, ¿no? Con la información dada responde a las preguntas 1 y 2. Bueno, entonces lo que hay que hacer es completar de acuerdo a esta tablita, ¿no? Dice, botellas, 4 unidades le costó 6 soles, 12 unidades le costó 18 soles, ¿no? 12 unidades, 12, y acá 7 unidades le costó 10 soles 50 y 20 unidades le costó 30 soles. Ya bueno, hasta ahí tenemos, ¿no? Dice, ¿cuánto paga la Anita por 24 botellas? Entonces aquí nosotros tenemos que colocar 24 botellas, pero no sabemos cuánto. Podemos colocar X. Ya, entonces digamos que yo quiero sacar una proporción de cualquiera de estos. Puedo sacar acá, por ejemplo, ¿no? Si 4 botellas cuestan 6 soles, ¿no? 24 botellas, 24 botellas, ¿cuánto cuesta? Entonces ya puedo, por regla de 3 también puedo sacar acá la respuesta, ¿no? Ya, ahora vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, ¿cuántas botellas comprará con 21 soles? Ajá, entonces aquí donde dice dinero en soles, vamos a colocar 21 soles. Y la pregunta es, ¿cuántas botellas? O sea, vamos a colocar acá Y, otra variable. Nuevamente puedo establecer las proporciones con cualquiera de ellos. Por ejemplo, puedo trabajar, a ver, vamos a ver, 12 con 18, ¿ya? Entonces, si 12 botellas cuestan 18 soles, puedo hacer acá, ¿no? Si 12 botellas cuestan 18 soles, ya, con 21 soles, ¿cuántas botellas puedo sacar? Bueno, hemos representado con la letra Y, entonces hay que resolver esto y también me debe estar saliendo la respuesta. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la número 3, y dice lo siguiente. Dice, los ingredientes de la receta de un postre son los siguientes: 1 taza de mantequilla, 3 huevos, 1,5 tazas de azúcar y 2 tazas de harina. Con la información dada, responde a las preguntas 3 y 4. 3. Si tuviéramos que preparar la receta con 6 tazas de harina, ¿cuál sería la cantidad de mantequilla que necesitaríamos? Entonces, vamos a trabajar entre harina y mantequilla, pero de acuerdo a los datos que conocemos. Dice, 1 taza de mantequilla y dice 2 tazas de harina. Ajá, dice harina, 2 tazas. 2 tazas. Y para eso se necesita mantequilla, 1 taza. Ahí está. La pregunta dice, si tuviéramos que preparar, ¿no? Si tuviéramos que preparar la receta con 6 tazas de harina, donde dice harina colocamos 6 tazas, ¿qué cantidad de mantequilla? X. No, y entonces sería así, ¿no? Una regla de 3 simple sería 2 tazas para 2 tazas de harina para 6 tazas de mantequilla y 1 taza, acá sería para 1 taza, ¿no?
para una taza de mantequilla. 2 tazas de harina para una taza de mantequilla. 6 tazas de harina. 6 tazas de harina. ¿Cuántas tazas de mantequilla? Entonces aplicamos regla de 3 y debe estar saliéndome la respuesta. Bueno, analicemos el siguiente caso. Dice, ahora si tuviéramos 3 tazas de azúcar, entonces vamos a trabajar entre azúcar. ¿Cuántos huevos? Entre azúcar y huevos, la relación entre azúcar y huevos. Pero de acuerdo a los datos que nosotros tenemos acá, dice 3 huevos. Donde dice huevo, colocamos 3 huevos. Ya, donde dice ya 3 huevos. Y las tazas de azúcar. Dice, se necesita 1,5 tazas de azúcar. 1,5 tazas de azúcar. Ya, continuamos. Ahora, si tuviéramos 3 tazas de azúcar, ya dice, si tuviéramos 3 tazas de azúcar, ¿no? ¿Cuántos huevos necesitaríamos? Colocamos X, planteamos regla de 3 y de esa manera también debería estar resuelto la número 4. ¿Ya? Entonces, esa sería la número 4. Y estaríamos pasando a resolver la siguiente página, que viene a ser la página 35. Continuamos. Dice, Luis viaja de Lima a Tacna y registra que en 3 horas recorre 144 kilómetros. Entonces, ahí tenemos magnitudes como el tiempo y la distancia, ¿no? El tiempo y la distancia. Dice que en 3 horas recorre 144 kilómetros. Ese es el primer dato que tenemos. Dice, ¿cuál es la distancia que recorre 5 horas yendo a la misma velocidad? En 5 horas, ¿cuál es la distancia? Entonces, esa distancia vamos a colocar X. Y la otra pregunta dice, ¿y cuántas horas le tomaría recorrer 432 kilómetros? Entonces, sigo ampliando acá la tablita, voy a colocar 432 kilómetros. ¿Y cuánto tiempo tardará? Dice, vamos a colocar Y. Entonces, primero vamos a encontrar distancia. Y segundo vamos a encontrar el tiempo. Entonces, en distancia, ya sabemos que en 3 horas recorre 144 kilómetros. Y queremos saber en 5 horas cuántos kilómetros recorre. Colocamos X. Resolvemos y debe salir la respuesta. Para el siguiente caso dice, ¿no? Ya sabemos que en 3 horas recorre 144 kilómetros. Y dice la situación que en cuánto tiempo, dice, ¿no? En cuánto tiempo, no sabemos el tiempo, recorre 432 kilómetros. Entonces resolvemos aquí y también me debe estar saliendo la respuesta a esta situación. Vamos al siguiente problema. Dice, para preparar una salsa, ¿no? La cocinera agrega 1/6 de cucharada de pimienta en una comida para 6 personas. ¿Qué cantidad de pimienta agregará si la comida es para 8 personas? Entonces, 1/6 de pimienta para 6 personas. Para 8 personas sería X. La única dificultad acá va a ser trabajar con fracción, pero no hay problema. Entonces, planteamos de la siguiente manera, ¿no? 1/6 de cucharadita de pimienta es para 6 personas. ¿Qué fracción, ¿no? de cucharadita de pimienta será necesario para 8 personas? Y aquí igual, ¿no? Multiplicamos X por 6 es igual a 1/6 por 8, ¿no? Y lo que hay que hacer es simplemente multiplicar acá, despejar, X va a pasar a dividir y todo lo demás, y resolver, y debe estar saliendo la respuesta a esta situación problemática. Muy bien, de esta manera ya está explicado de cómo pueden ustedes orientarse para resolver esta práctica.